Ubicada en Kazajstán, Semipalatinsk fue la instalación de pruebas nucleares más importante de la Unión Soviética y la más grande del mundo, tan grande en extensión como toda Bélgica. En lo que constituye uno de los capítulos más negros de la confrontación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en este laboratorio nuclear se explotaron más de 450 bombas atómicas en un periodo de 40 años, y las autoridades soviéticas nunca advirtieron a los lugareños sobre el riesgo al que se exponían. En este video conoceremos más detalles de Semipalatinsk, el lugar donde la Unión Soviética hacía sus pruebas nucleares. La zona fue elegida por su geografía, por su relativa cercanía a Moscú en comparación con Siberia, y porque según el temido director de la policía secreta y más tarde jefe del proyecto soviético para la bomba atómica, Laurenti Beria, era un lugar prácticamente deshabitado. Precisamente por la dureza del terreno, el zar Nicolás I desterró en Semipalatinsk al escritor disidente ruso Fyodor Dostoyevsky en 1854. Lo cierto es que cuando se escogió este lugar, en 1947, en sus alrededores vivían cerca de 700.000 personas. Por primera vez, un arma nuclear en la Unión Soviética fue probada en agosto de 1949. La fuerza de la bomba era entonces de 22 kilotones. Se lanzó desde una torre en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, esparciendo la lluvia radioactiva sobre las aldeas cercanas, que nunca fueron evacuadas. El campo experimental era una región a 64 kilómetros al oeste de la ciudad de Kurchatov. Durante el tiempo que se usó este lugar, se llevaron a cabo 456 explosiones, incluidas 340 subterráneas y 116 atmosféricas. Se sabe que el poder total de las cargas caídas en el sitio de pruebas desde 1949 a 1963 es 2.200 veces mayor que la fuerza de la bomba atómica lanzada por los Estados Unidos en 1945 sobre Hiroshima. El complejo Semipalatinsk fue de gran interés para los gobiernos extranjeros durante su operación, particularmente durante la fase en que se llevaron a cabo explosiones sobre el suelo en el campo experimental. Varios sobrevuelos de aviones espías U-2 examinaron los preparativos y los efectos de las armas, antes de ser reemplazados por reconocimiento satelital. El sitio fue cerrado oficialmente por el presidente de la República Socialista Soviética de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, el 29 de agosto de 1991. Unos meses más tarde, en diciembre del mismo año, Kazajistán declaró su independencia y renunció de forma voluntaria a uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo, heredado tras el colapso de la Unión Soviética. La retirada de las tropas soviéticas trajo terribles consecuencias socioeconómicas para Semipalatinsk. Un contingente de 500 soldados kazajos quedó a cargo de la seguridad de las instalaciones. La limpieza secreta de Semipalatinsk se hizo pública en la década del 2010. Después de algunas de las pruebas, el material radioactivo permaneció en el área abandonada, incluidas cantidades significativas de plutonio. El riesgo de que el material cayera en manos de carroñeros o terroristas se consideró una de las mayores amenazas a la seguridad nuclear desde el colapso de la Unión Soviética. La operación para abordar el problema implicó en parte verter concreto especial en los orificios de prueba para unir el plutonio residual. En otros casos, se sellaron los pozos de prueba de minas horizontales y se cubrieron las entradas. Finalmente, en octubre del 2012, científicos e ingenieros nucleares kazajos, rusos y estadounidenses celebraron la finalización de una operación secreta de 17 años y $150 millones en inversión para asegurar el plutonio en los túneles de las montañas. Gran parte del complejo de Semipalatinsk
se ha abierto desde el 2014 y la actividad económica se ha reanudado, principalmente minería, pero también agricultura y turismo. Al igual que con otras áreas afectadas por la radioactividad, la falta de interferencia humana ha convertido a estas zonas en un refugio para la vida silvestre. En 1988 se realizaron estudios por la Universidad de Cambridge, tomando muestras de sangre de 40 familias diferentes que vivían en un distrito de Kazajstán que estaba directamente expuesta en altos niveles a las consecuencias de las pruebas de bombas soviéticas. Estos estudios concluyeron que las personas que habían estado expuestas a la lluvia radioactiva entre 1949 y 1956 tenían un aumento significativo de un 80% en las mutaciones de su ADN. Los hijos de estos individuos tenían un 50% más de mutaciones en comparación con sus homólogos de control. Las autoridades soviéticas ocultaron todo el impacto de la exposición de la radiación durante muchos años. El consenso general de los estudios de salud realizados en el sitio desde que se cerró es que la lluvia radioactiva de las pruebas nucleares tuvo un impacto directo en la salud de unas 200.000 residentes locales. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.